teníamos. Y Dios. Pues fíjese que como hay temas que a veces nosotros nos toca que predicar y tenemos que hacerlo dada la situación, porque usted debe de aprender que cuando nos toca predicar tenemos que conocer bien nuestra audiencia. Y la audiencia hoy son los niños, y entonces por lo tanto tenemos que sernos como niños para poder enseñarles a ellos, ¿verdad? Y entonces sin dejar a un lado que el Espíritu Santo también es el que nos va a hablar a nosotros como adultos, pues, y si hay una palabra, un consejo hoy para nuestra vida, pues usted lo va a recibir en el nombre del Señor. Yo venía desde el día martes hablándole acerca de la importancia del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y empezamos el día martes hablando respecto a dos niños. ¿Usted se recuerda quiénes fueron esos dos niños? Y hablamos respecto al niño Juan y al niño Jesús. Pero lógicamente hoy lo tenemos que hablar así porque usted me va a saber entender. Cuando enseñamos el día martes hablamos acerca de lo que Juan el Bautista hizo y las hazañas de nuestro Señor Jesús. Pero habían en la Biblia, niños, habían en la Biblia, hay en la Biblia y nosotros lo podemos encontrar, dos niños. ¿Cómo se llamaban los niños? Juan y Jesús. Juan y Jesús. Estos dos niños, dice la Biblia, uno, Juan, desde el vientre de su madre se dio una profecía, una palabra de Dios, y habló diciendo que ese niño desde el vientre de su madre sería lleno del Espíritu Santo. Entonces es importante que usted note que el niño, desde que estaba en el vientre de su madre, ese niño había sido bautizado o había sido lleno con el Espíritu Santo, como nosotros lo decimos hoy. Pero también vemos en ese mismo pasaje de Lucas, del versículo 27 en adelante, que entonces 6 meses después nace otro niño, y ese niño se llama Jesús. Y ese Jesús que nosotros conocemos en la Biblia es el Jesús que entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, pero que desde su niñez, dice que a la edad de 12 años, ¿quiénes aquí tienen 12 años o más? O sea, Marcos tiene 13, Adrián tiene 11, ¿cuántos tiene Alejandro? 10, así pues Alejandro todavía. Pero ¿quién más? Aquí las muchachas. Hermano Moy quería levantar la mano, hermano Moy, ya 12 por 3. Pero bueno, dice que a la edad de 12 años Jesús ya se paraba en un púlpito y él predicaba, él se paraba en las sinagogas y enseñaba, oía a los grandes predicar como ustedes se han sentado a oír a hermanos acá predicar y enseñar. Pero había gente que conocía la ley, entonces él empezaba a predicar. Y dice la Biblia que él crecía en estatura, pero también crecía en conocimiento y en sabiduría. En otras palabras, él aprendía lo que oía de otros.
Entonces, el propósito de que los niños estén acá y que nosotros los tengamos acá, incluso que salgan a la clase, no es para ir a comer cookies ni para ir a tomarse su juguito. Claro, si da tiempo se hace, pero el propósito es de que crezcan no solamente en estatura, que no sean solamente grandes en tamaño, sino que también crezcan en su conocimiento, your knowledge, que crezcan ahí. Pero también que crezcan con sabiduría, la sabiduría que solo Dios da. Lo cierto es que estos dos niños vinieron a hacer unas grandes hazañas cuando fueron grandes. Ellos fueron muy grandes, they were famous, fueron muy famosos. Todos ahora saben quién es Jesús, ¿verdad? Y Jesús nació hace más de 2000 años y todavía la gente lo recuerda. La gente hoy todavía recuerda quién era Juan, el otro niño. ¿Por qué? Porque ese Juan le llamaban Juan el Bautista y nosotros lo conocemos así porque él bautizaba a la gente. Pero ellos vinieron a predicar un evangelio de arrepentimiento y un evangelio de salvación para que nosotros hoy que estamos acá podamos nosotros entender y que podamos llegar a ser salvos a través de esos mensajes. Entonces, esos niños hicieron grandes hazañas y eso es lo que veníamos platicando el día martes y viernes, pero es importante que nosotros entendamos que la profecía que se dio en Joel capítulo 2, que todos nosotros conocemos, y sucederá que en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice la Biblia, y entonces habla de vuestros hijos y de vuestras hijas, y ellos, hermano, el espíritu del Señor iba a estar siendo derramado sobre ellos. Entonces yo sé que en algún momento Dios en su bendita misericordia ha llenado a estos niños de su Santo Espíritu, y si no lo ha hecho, pues el Señor lo va a hacer, porque las promesas del Señor son sí y amén. Amén. Entonces el Señor tiene cosas grandes para los niños y nosotros no podemos despreciar eso. Entonces, ya dada mi introducción, ahora le quiero hablar a usted, hermano y hermana. Amén. Entonces estaba analizando cómo continuar con el tema y relacionarlo hoy con lo que estamos haciendo, la actividad de niños. Y entonces yo le titulaba al tema volviendo el corazón de padres a hijos, porque eso fue lo que enviaron a hacer a Juan. Eso fue lo que le profetizaron a Juan. Pero era importante, y lo que veníamos enseñando durante la semana, que fuera lleno del Espíritu Santo, pero también que era necesario que el espíritu de Elías viniera, que el espíritu de Elías anduviera delante de él. Irá delante de él, dice, no irá adentro de él, sino que irá delante de él el espíritu de Elías. Entonces vea esto tan interesante. Por eso yo le titulé volviendo el corazón de padres a hijos. Lucas capítulo 1 y versículo 17, en la versión Reina Valera del 60, dice: e irá delante de él, oiga bien, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces yo quiero que note que es necesario que nosotros entendamos que lo que Dios va a estar haciendo en este último tiempo y lo que Dios va a estar enviando sobre su iglesia es una unción como la de Elías. Y esa unción que Elías, mire que cuando usted ve, hermano, lo que hacía la unción de Elías, usted se recuerda quién era Elías, ¿verdad? Todos sabemos quién era Elías. ¿Quién era Elías? Si no, le vamos a preguntar a los niños, tal vez ellos sí contestan. Elías era un profeta. Elías, cuando el Señor le habla, hermano, y él no sabía el momento en el que el Señor se lo iba a llevar, pero en ese momento tenía él un sirviente, un siervo, que le pregunta: ¿qué quieres que te deje cuando yo me vaya? Obviamente él sabía que en un momento se iba a ir. Y entonces le dice, Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Una doble porción tuya yo quiero. Y entonces le dice: cosa difícil es la que tú estás pidiendo. Pero cuando usted ve el resultado
lógicamente usted sabe que la Biblia habla del manto, pero nosotros entendemos que no era en sí el manto físico, sino que era la unción que había descendido en ese momento de Eliseo, que la vida de Eliseo cambió, y entonces Eliseo ahora era un hombre con una doble unción. Eliseo hizo cosas mayores que las que Elías hizo. Pero lo lindo de todo esto es que ahora para nosotros como iglesia se ha decretado que vendrá un tiempo de restauración familiar, un tiempo en el que Dios va a estar obrando en los hogares, en las familias, pero que para eso no solamente se necesita ser lleno del Espíritu Santo como lo fue Juan en aquel momento, sino también se necesita de la unción, una unción de parte de Dios que haga volver el corazón de padres a hijos. Nosotros, hermano, estoy hablando con los padres, hermanos, adultos, a veces, hermano, hacemos o nos metemos en situaciones que al final terminan afectando nuestra relación con nuestros hijos. Y usted debe de saber que nosotros somos los responsables delante del Señor por ellos, porque un día nos hemos de presentar delante del Señor y hemos de dar cuenta de todo lo que nosotros hicimos y de todo lo que Dios nos dio. La Biblia habla con respecto a sus hijos. La Biblia habla que herencia de Jehová son los hijos dados en la juventud. Ellos son una herencia de parte de Dios, y por lo tanto debemos de saber cuidar, hermano, y de ser responsables por lo que a nuestros hijos les enseñamos. Lo cierto es que acá se dio esta profecía sobre Juan, uno de los niños de los cuales hablamos al principio. Y este Juan ahora trae un mensaje que haría hacer volver el corazón de padres a hijos. Y ese es el mensaje que la iglesia hoy debe de estar presentando. Ese es el mensaje que se debe de estar predicando, un mensaje de restauración. Pero para que eso suceda, entonces necesitamos ser muy entendidos con lo que la Biblia dice. Amén. Vea lo que dice Malaquías capítulo 4 y versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y entonces esa profecía, mire, y cuando Jesús hablaba de esta profecía, él decía, pero si él ya vino, lo que pasa es que ustedes no lo pudieron entender. Hablándoles de Juan el Bautista, que él no lo recibieron bien a Juan, lo terminaron, mire, le terminaron quitando la cabeza a Juan. No solamente a Goliat le quitaron la cabeza, a Juan también se la quitaron. Pero lo tremendo de todo esto es que dice que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el espíritu de Elías y la unción de Dios que está trayendo sobre la iglesia hoy va a ser una unción de restauración, pero va a ser una unción de restauración familiar. Y entonces yo quiero que note, cuando yo veía este pasaje, veía la palabra volver. Porque dice que él hará volver. ¿Qué significa la palabra volver? Regresar a sus inicios. Entonces, entre uno de sus significados dice, es poner de nuevo una cosa en el estado o lugar original. Otro de sus significados es transformar una cosa o hacer que cambie de aspecto o de estado. Y 3, regresar al lugar del que se ha salido o en el que se ha estado antes. Entonces, ¿sabe qué es lo importante de todo esto? Es que para que venga una restauración familiar y para que podamos nosotros ver el corazón de padres volviendo a hijos y de hijos a padres, lo primero que debemos de hacer es traer un orden. Cuando las cosas se salen de orden, entonces, hermano, la cosa se arruinó. Y usted sabe que el único que viene a traer desorden dentro de la iglesia se llama diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Dios es un Dios de orden.
Y entonces, para que venga la restauración, lo primero y con lo primero que tenemos que trabajar es con los padres. El orden es los padres. Él hará volver el corazón de los padres. Pero a veces hoy, mire, y hoy está tan tremenda la situación que hoy queremos que los hijos se vuelvan a los padres. Y la Biblia no dice así, que lo primero que Dios va a hacer es que va a cambiar el corazón de los padres, para que los padres se vuelvan a los hijos. Y luego dice, cuando habla en Lucas, y el corazón de los hijos, dice Malaquías, pero Lucas dice de los desobedientes, hablando de los hijos. Hablando de los hijos. Y entonces, hermano, yo tenía la oportunidad de platicar con el dueño de la compañía donde trabajo en estos días, y él me contaba de su hermano y los problemas que tenía su hermano. Y él me dice, yo me dijo, soy consciente que mis padres, que nuestros padres cometieron muchos errores. Y que ellos eran los responsables, y él me dice, yo no le doy no le echo toda la culpa a mi hermano por la situación en la que está, sino que yo tengo que volver a ver a cómo fueron mis padres y el trato de mis padres hacia mi hermano mayor, y ver por qué ahora él se comporta de esa forma. Porque sabe que muchas de las actitudes y muchos de los problemas que hoy hay en los hogares ha sido consecuencia de que en el hogar se perdió el orden, empezando por ahí. Se perdió el orden. Porque es el trabajo de Juan, el trabajo que Juan traía era principalmente trabajar con las cabezas de hogar. Pero cuando la cabeza en el hogar anda mal, todo lo demás va a estar mal. Cuando no se trabaja con la cabeza, todo lo demás está mal. Entonces el trabajo de Juan, y lo que el Señor estaba hablándole a Juan y le estaba diciendo era, en la profecía, era que era necesario que él tuviera la llenura del Espíritu Santo, y que viniera delante de él la unción de Elías, porque era necesario que él se enfrentara a cabezas de hogar. Mira, hermano, no es fácil hablarle a cabezas de hogar. No es fácil, porque todos nosotros en algún momento también hemos fallado. ¿Quién se podría parar delante de las cabezas de hogar con una solvencia como la de Juan el Bautista, como la de Jesús, para poder predicarle a cabezas? Nadie hoy en este tiempo. ¿Quién lo podría hacer? Todos en algún momento, en alguna situación, hemos fallado en el trato que hemos tenido con nuestros hijos. Y usted no me deja mentir en eso. Entonces lo que primero debes de hacer, hermano, la unción que el Señor va a enviar sobre la iglesia para empezar esa restauración, es cambiar el corazón del padre. El padre primero. Y cuando el padre cambie, cuando el corazón del padre vuelva a su estado original, cuando las prioridades del padre vuelvan a su estado original, y padre me refiero no solo al varón, sino que a los padres, mamá y papá. Cuando las prioridades cambien en el hogar y el orden vuelva, entonces va a hacer el Señor, oiga bien lo que el Señor va a hacer, porque esa es la profecía. Entonces Él va a hacer que, como consecuencia de que los padres se volvieron a Dios, como consecuencia de que la prioridad de los padres cambió, como consecuencia de ellos haber vuelto su corazón a Dios, Él hará, no nosotros, Él hará que los hijos, los desobedientes, vuelvan. Eso es lo que dice la profecía. Y yo solo se la estoy tratando de explicar. Si no, vamos a llamar a hermana Graciela, a hermana Mónica, a hermana Briana, que nos pongan aquí, que se pongan aquí para que les narremos a usted y ellos lo haga. Pero mire qué lindo esto. Qué lindo. Hoy hay padres, hermanos, rogándole: Señor, haz volver a mí. Pero ellos no quieren volverse a Dios. No, así no funciona la cosa. Primero el orden. Y entonces
Por eso le digo, ay, mire hermano, yo veo en la Biblia ejemplos tremendos, hermano, de cosas que pasaron, que sucedieron, que hicieron que los hijos, pues le voy a dar un ejemplo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, él se salió del camino del Señor. Él olvidó los mandamientos, él olvidó todo y entonces comete errores. Y mire, el habernos apartado de Dios trae consecuencias, hermano. Y la consecuencia de David fue que tuvo varios hijos, pero tuvo uno que se metió con su hermana. Como consecuencia de eso, vino su hermano y lo mató. Y luego que viene ese otro hijo de David que quiso matar a su propio padre. Pero usted sabe qué pasó, que cuando David reconoció su error, entonces el Señor cambió la situación con David. Cambió la situación con David. Porque ya con Salomón no tuvo el mismo final. Pero los demás hijos sí tuvieron problemas. Entonces Dios tiene que cambiar y Dios está enviando esa unción hoy sobre la iglesia, porque no todo es culpa de los niños. Vemos hoy, hermano, jóvenes desenfrenados, pero esa es consecuencia de que los padres se salieron del orden, de que los padres se faltaron. Entonces, ¿con quién hay que tratar primero? Ah, no, hermano, es que lo que pasa es que mis hijos son, sí, sus hijos son un reflejo de lo que usted hizo. Por eso yo me recuerdo muy bien lo que, mire, y se quedó en mi mente una vez predicando mi esposa, decía y mostraba ahí que si no le gusta el fruto de su cosecha, usted debe de examinar su siembra, porque lo que usted siembra es su cosecha. Si a usted no le gusta cómo salieron sus hijos, pues no le eche la culpa a otra gente. Examine cómo está usted su vida. Examinemos nuestro corazón. Entonces, la unción de Elías, que va a traer restauración familiar, primero debe de trabajar en los padres. Y por eso está usted hoy acá, en los padres. Gloria a Dios por los niños, porque el Señor los está usando. Pero no seamos nosotros los causantes de que ellos un día se aparten. Mire, y por eso Jesús reprendió a sus mismos discípulos, hermano. ¿Sabe qué estaban haciendo los discípulos? Impidiéndole a los niños que se acercaran. Y les dice el Señor: ¿por qué se los impedís? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero los discípulos no querían. Y hoy hay muchos padres, que hermano, que están apartando a sus hijos de Dios. Y después vienen las consecuencias. Ya le di el ejemplo de uno, pero déjeme continuar entonces. Ve acá, regresar al lugar del que se ha salido o que se ha estado antes. Entonces vea lo que dice Malaquías versículo 6, la Biblia al día. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Entonces por eso le puse esos pasajes ahí, recalcándole que la reconciliación, el trabajo que primeramente se va a dar, es de los padres. Hay padres que están viendo, hermanos, la situación con sus hijos y no se quieren volver. No se quieren. Entonces la situación no va a cambiar, hermano. Aquí no es que vamos a trabajar con los niños porque con los padres ya no se pudo. Entonces nos estaríamos saliendo del orden. No se trata de que olvidemos que los padres hicieron, no, trabajemos con los niños, trabajemos con los jóvenes. No, vamos a trabajar primero con las cabezas. Vamos a hablar con ellos primero. Eso fue mire, hermano, y por eso la unción de Elías. Eso fue lo que Elías hizo. Pero cuando la iglesia se le olvida el orden, cuando en los hogares, en la familia se olvida el orden y nos salimos del orden original, entonces va a haber problema y la reconciliación o la restauración no vendrá. No vendrá. Hoy hay padres, hermano, que no están dispuestos a admitir sus errores. Hoy hay padres que no están dispuestos, hermano, a ir y reconciliarse con sus hijos.
por muchas razones, y usted posiblemente tenga usted la razón, posiblemente, pero el orden es padres, hijos, hijos, padres. Si no queremos admitir eso, va a haber problema. Y así podremos orar, hermano, y así le podremos hablarle al Señor, crear grupos dentro de la iglesia, hermano, para que los hijos no vendrán si primero los padres no vuelven. Eso es clave y es bíblico, y eso lo voy a mostrar. Eso es bíblico. Pasamos, Señor, trae los hijos, Señor, trae los hijos. Los hijos no vuelven si primero no vuelven los padres. Usted sabe muy bien este salmo, 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, cosa de estima, el fruto del vientre. Yo le pregunto, amado hermano, ¿usted estima a sus hijos? ¿Estimamos a nuestros hijos? Ellos son herencia de Jehová. Pero estimar, ¿qué es estimar? Ayúdeme un poquito, ¿qué es estimar? Apreciar. Y hermano, mire, si buscáramos en el diccionario la palabra estima, y usted se va a dar cuenta de muchas cosas, pero resulta que hoy la gente no estima a sus hijos. No los estima. ¿Cómo se llama la palabra o cómo se podría decir cuando usted le da todo lo que quieren sus hijos? Yo no quería usar esa palabra, pero hay otras mejores palabras. Consentirlos en todo. Mire, hermano, yo conozco padres que prefieren darle un billete de a 100 a sus hijos y que los dejen tranquilos y que eso no es criar, eso no es estimar a su hijo. Eso no es estimar a sus hijos. Yo le quiero dejar como tarea a usted que averigüe qué es la palabra estimar. Yo me quedé sorprendido de lo que la palabra estimar significa. Pero hoy hay gente que mima demasiado a sus hijos. Eso no es estimarlos, perdóneme, hermano. Yo sé que usted puede amar a sus hijos. Yo tengo hijos, usted los puede amar. Y hemos explicado que la madre da viene y expresa un amor compasivo, pero el padre da un amor correctivo. El padre corrige con amor, porque el Señor dice, Él es nuestro padre. El padre al hijo que ama, lo corrige. Entonces el padre corrige. Pero la madre es un amor compasivo, pero no lo mimemos. Cuando hay que sacarse el cincho, hermano, hay que sacarse el cincho. Yo les he dicho a usted y lo digo con toda honra delante del Señor, yo me recuerdo tenía 18 años todavía, 19 años la última vez que mi papá a mí me pegó con cincho, aquí en Canadá. 19 años. Y yo le doy gracias a Dios por esos cuerazos, hermano, todavía me recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me recuerdo tenía un cincho como de 2,5 pulgadas de ancho. Yo no sé por qué hacían los pasadores de los pantalones tan anchos antes, hermano. Era que agarrara bien la cintura, dice la hermana. Pero el cincho tenía casi 2,5 pulgadas de ancho. De un lado era negro y del otro era corinto. Bien me recuerdo de su cincho, hermano. Puro cuero. Ahora imagínese usted cómo quedaba la marca. Ay, hermano. Es que no se trata de mimar, se trata de estimar. Porque el fruto de su vientre debe de ser de alta estima para usted, para las madres, hermano. Y entonces le voy a dar un ejemplo. Mire lo que sucede. Y por eso vienen los problemas en los hogares.
Iba aquel hombre, hermano, a traer un mensaje de parte de Dios y venía a decirle a otro pecadorazo, le venía a decir: si no dejas que mi pueblo salga, entonces yo voy a agarrar a tus primogénitos. Ay, hermano. Y en el camino el Señor se lo topa. Y el ángel aparece y quiso matar a Moisés. Traía un mensaje de parte de Dios. Y entonces, y el ángel ni le dijo por qué, pero sabe que la mujer entendida, Séfora, entendió, dijo: no, yo sé por qué vienen a traer a Moisés, dijo. Porque resulta que ya su hijo había crecido y a su hijo no lo había circuncidado, porque amaba mucho a su hijo. Pero ¿acaso la ley no decía que a los 8 días de nacido ella tenía que venir y circuncidar a su hijo varón? Pero como la madre lo mimó demasiado, ahora el que se venían a traer era el papá. Hay problema cuando en vez de estimar a nuestros hijos los mimamos. Y por eso la iglesia hoy, hermano, está teniendo serios problemas con la niñez y con la juventud, como consecuencia de que se salieron del orden. La ordenanza era que a los 8 días tenía que circuncidar a su hijo, le guste quien le guste, así sea de afuera, de adentro, como sea, pero media vez esté en el campamento y media vez Dios sea su Dios, tiene que cumplir con las ordenanzas. Ay, no, pero pobrecito mi niño, ¿cómo le vamos a hacer tal cosa? Le va a doler. ¿Sabe qué le dolió más después? Y si no lo hubiera hecho, mire, todavía a los 8 días hubiera agarrado un mejor cuchillo, pero ahora de un pedernal, de un pedazo de piedra, tuvo que agarrar y poner ahí, hermano, a su hijo ya grandecito y quitarle el prepucio. Y le tira el prepucio a Moisés ahí y le dice: mira, esto sucedió porque yo no permití. Entonces el ángel lo dejó tranquilo. Hay ejemplos, hermano. Hay ejemplos bíblicos. Por eso necesitamos hoy trabajar con las cabezas de hogar. Las familias mire, Dios va a hacer que las familias enteras vuelvan cuando el orden en el hogar sea restaurado. Empezando por las cabezas, padres y madres. Padres y madres. Y yo admiro, hermano, yo lo he dicho con toda franqueza, admiro madres que han hecho la función de padre y madre. Y yo veo madres, hermano, luchando, trayendo a sus hijos, cuando que los padres haciendo otras cosas. Yo las admiro, porque si en mi caso, que tengo a mi esposa y estamos ahí con nosotros, nos cuesta haciendo 2. Toma haciendo 1, pero Dios las bendiga y Dios les dé fuerzas, hermano, y Dios les dé sabiduría para seguir haciéndolo, porque Dios va a traer una gran recompensa sobre ellos. Pero si siendo 2 no se pueden y a veces ellas siendo 1 sí pueden, ¿cómo? No es posible, hermano. Entonces el trabajo del enemigo en este tiempo es quitar el orden en el hogar. Quitar el orden en el hogar. Entonces déjeme acá que le continúe narrando, dijo la hermana, esto. Jueces capítulo 2, versículo 10 y 11, usted conoce muy bien ese pasaje. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Bueno, entonces ¿sabe qué pasó? Que los hijos cayeron en idolatría. Los hijos se apartaron porque ya no conocían a Dios, ni mucho menos las hazañas que el Señor hizo por el pueblo de Israel. Pero ya se había muerto Josué, se había muerto Caleb, toda esa generación había ya vuelto con sus padres, estaban ahora durmiendo, ya no estaban. Pero la generación que continuó no conocían a Dios, no conocían de las hazañas que Dios hizo. Mire, yo no sé si usted le cuenta a sus hijos cuando Dios le hace un milagro, cuando Dios hace un milagro en su vida, porque nos gusta venir a testificarle aquí a los hermanos.
les gusta venirle a hablarle aquí, mira hermano, el Señor hizo grandes cosas por mí, por eso pero ¿y nuestros hijos en casa? ¿No cree que deberían de ser ellos los primeros a los que tendríamos que llegar y decirle, mira, yo enfermo estaba, pero el Señor puso su mano poderosa sobre mí y me sanó de esta enfermedad que yo tenía? Mira, y que nuestros hijos vean los milagros. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nuestros hijos ven los milagros en nosotros, hermanos de la iglesia, pero nunca ven los milagros en la casa de nosotros. Yo no sé si a usted le pasa, yo soy hijo de pastor y yo nací ahí en la iglesia, pero yo vi milagros en mi casa, con mi familia, pero también veía milagros en la gente. Y yo los oía, hermano, cuando pasaban a testificar y la gente danzaba y la gente gritaba, porque cuando hay un milagro hay un corazón que se está regocijando delante de Dios. Y entonces uno de niños dice, wow, ¿qué es lo que fue lo que Dios hizo con esa gente? Pero ya no era algo extraño para mí. Pasó con esta generación, lo que sucedió es que se les olvidó a los padres, a las cabezas de hogar, testificarle a los hijos de las maravillas que Dios había hecho y cómo los había sacado con mano fuerte de la servidumbre de Egipto. Le dijeron a aquel hombre que, hermano, el Señor lo había liberado de una legión de demonios. Nadie podía con él. Cuando el Señor lo libera, el Señor, mire, quiso seguir al Señor cuando Jesús se monta a la barca. Le dice, Jesús, déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, vuelve a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios hizo contigo. Ese es el orden, hermano. Dele una ofrenda de palmas a Dios. Le estoy hablando del endemoniado gadareno. ¿Qué le dijo Jesús? No te vayas a testificarle a la gente. ¿Por qué quieres ir a hablarle a los demás de lo que Dios hizo contigo? Mejor vuelve a tu casa y cuéntales a los de tu casa lo que Dios hizo, para que nunca se olviden quién fue el que te libró, para que nunca se les olvide quién fue el que te sanó, para que nunca se les olvide quién puso su mano poderosa sobre tu vida. Pero vamos a testificarle al vecino, vamos a testificarle a medio mundo, y a la casa no le testificamos. Ese fue el problema de aquel entonces y de aquella generación. Padres que no le testificaban a sus hijos de las maravillas que Dios hacía con ellos. Eso así es, hermano. Haciendo volver el corazón de padres a hijos. Reconciliación igual restauración. Pero la iglesia no quiere oír eso. Hermano, lo que pasa es que los jóvenes no quieren venir, los niños ya no se quieren acercar. Pongámosles luces en el altar, traigámosles una película para que la miren y entonces lo vamos a acercar. Hagamos más actividades jóvenes. No. ¿Sabe qué vamos a hacer? A trabajar con los viejos. Vamos a trabajar con los adultos. Sí, hermano. Vean las iglesias hoy. Yo no voy a mencionar nombres, pero yo sé que usted las conoce. Yo no estoy diciendo que sean malas las actividades con jóvenes, con niños. Es bueno que inculquemos eso en ellos. Pero yo creo que los que más deberíamos de estar interesados en tener ese tipo de actividades somos los padres. Pero a veces hacemos actividades y los padres, no, hoy no puede ir mi hijo, hermano. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Si usted estima a su hijo, según lo que dice el Salmo, si tenemos estima por nuestros hijos, no se los impida. No se los impida. Porque las consecuencias serán graves. Serán graves. Y por eso dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y si no hacemos eso, y si no viene esa restauración, dice, no sea que Dios hiera la tierra con maldición. Y sabe que cuando Dios, hermano, hirió la tierra con maldición en el tiempo pasado, hizo cosas, pero hermano, que hasta la fecha todavía hablamos. Le dolió en su corazón al Señor haber hecho al hombre, porque los caminos del hombre eran hacer el mal. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Trajo un diluvio.
y acabó con toda una generación. No solamente una generación, con toda la creación que había quedado. Los únicos que se salvaron dentro de los que él crió, el hombre y la mujer, fueron los hijos de a Noé y su familia. 8. Y también rescató el Señor animales puros e impuros. Es que Dios, y por eso nosotros, hermanos, yo no vengo a inculcarle temor. Las hermanas hablaban hoy de no al temor, no al temor, pero sí que se nos encienda el foquito. A los padres se les debe de encender el foquito. No es posible que la iglesia esté, hermano, haciendo actividad tras actividad con jóvenes y niños y los padres no quieran llegar. No quieren llegar. Entonces van a pasar cosas graves. Y oiga lo que dice acá, Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Ja! Pregunto, ¿usted estima a sus hijos? Mire lo que dice Oseas. Le dijo el Señor al pueblo de Israel: ustedes desecharon el conocimiento. Padres, no querían nada conmigo. Muy bien, entonces ahora lo que va a suceder es que yo los voy a desechar a ustedes del sacerdocio. Pero también yo me voy a olvidar de sus hijos. Y usted sabe, hermano, lo terrible que es que Dios se olvide de nosotros. Yo no se lo deseo a nadie. Y yo espero que a nadie de los que aquí estamos, el Señor lo olvide o el Señor lo deje, hermano, a la orilla del camino. No, Dios es un Dios de misericordia, y mientras nosotros lo busquemos a Él con un corazón contrito y humillado, vamos a encontrar nosotros, hermano, misericordia de parte de Dios. Pero está diciendo: padres, si ustedes desprecian el conocimiento, padres, si ustedes están desechando el conocimiento, si no quieren crecer en conocimiento, van a pagar las consecuencias. Uno, que yo los voy a quitar, yo los voy a echar del sacerdocio porque se olvidaron de la ley y de su Dios. Pero también consecuencia: yo me olvido de tus hijos. Después vemos a los hijos, hermano, batallando, haciendo y micos y pericos, hermano. Nada les sale bien, nada prospera, porque los padres se olvidaron de Dios, desecharon el sacerdocio. Y ahora mire, el Señor se olvidó de sus hijos. Y entonces el Señor le dice: vuélvanse, por favor, pueblo, vuélvanse a mí, vuélvanse, hagamos volver el corazón de los padres. Y por eso nosotros necesitamos la unción de parte de Dios, una unción como la de Elías, pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ese fue el trabajo de Juanito para los niños de Juan el Bautista. Vea qué lindo esto, hermano. Entonces tenemos que ser responsables. Usted es responsable por sus hijos. Usted va a tener que entregar cuentas. Por eso yo siempre he dicho, hermano, mire, yo, gracias a Dios, solo 3 hijos tuve. Y si apareciera otro por allá, dijo mi papá un día, ahora no le haga caso. Dios 3 hijos me dio, hermano, gracias a su bendita misericordia. Pero imagínense, yo por eso pienso a estas alturas, perdóneme, este es mi pensamiento, esto no es bíblico lo que le voy a decir. Para mí es una irresponsabilidad hoy de padres.
tener hijos por donde sea, hermano, y tener hijos que porque entre más hijos más ayuda del gobierno. Ay, hermano, pero delante del Señor, cuando estemos delante del Señor, ¿qué le va a decir? Ahí ni le va a ayudar el gobierno. Ay, hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenga cuidado. Los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos, no es para eso. En aquel tiempo, hermano, el tiempo de Tatalapo, todavía los hijos eran 12, 13, hermano. Mire, si así eran las tribus antes, pues, pero ya ese en aquel tiempo, cuando el maná caía del cielo. Hoy los dólares no están en los palos. Pero, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Aquí están los hijos, ahí están sus hijos. Mire, aquí está. Yo me recuerdo de este niño aquí, Andrew. Ay, hermano. Y mire, me gozo que el muchachito aquí esté. Y le dije yo, voy a pasar contigo, no tengas pena. Porque ellos también se ponen nerviosos, no saben ni qué hacer. Pero usted le dice al niño, ahí te paras, ahí se para. Dígale usted hacia un adulto hoy. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? Preguntan de todo, hermano. El niño, dígale usted, ahí te vas a parar, punto. Por eso debemos de ser como niños. Dele una ofrenda de palmas al Señor, pues. Ya basta de regaños, diga usted. No, hermano, yo digo con amor, porque yo sé que al primero que le cae aquí es a mí. Así que no se preocupe. Ahora le voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo 21, versículo 14 al 20. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Esto es tremendo, hermano. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Bueno, pero mire acá el ejemplo, lo que le estoy hablando hoy. Abraham, después de ver el conflicto en su casa, el problema familiar que había, porque resulta que los niños estos no se querían, Agar y su señora y Sara no se llevaban bien, hermano. Entonces Abraham, el padre de la fe, decidió irse por la vía más rápida. Y así hoy hay mucho padre yéndose por la vía más rápida. Que te vaya bien, hijo. No, pero si él se quiere ir por los problemas de la casa. La puerta es ancha. No querés tata aquí adentro, allá afuera vas a hallar tata. Así le hablamos a nuestros hijos, hermano. Mire, yo doy gracias a Dios que a mí mi papá nunca me ofreció la puerta. Lo que me ofrecía era esto: el día que salgas de esta casa. Pero hoy hay padres así, hermano.
Oye, hay padres así. Y por eso tenemos que, mire qué problema. Padres que desean mejor agarrar la vía más rápida. Si no quieres ir a la iglesia, mi hijo, no vayas. ¿Cómo que no? Los estamos echando al desierto a que se mueran. Ahí muérete. Eso fue lo que hizo Agar. ¿Estás cansadito, mijo? Oh, no vayas. ¿Te enfermas? No vayas, mijo. Mire, hermano, yo me recuerdo que un tiempo en mi casa donde no teníamos ni carro para ir a la iglesia, 2 motos teníamos de esas chiquititas 125 GP Suzuki. Con calentura como fuera, ahí nos sentaba mi papá en el tanque. Iba yo sentado en el tanque casi sobre donde echa la gasolina, mi hermano atrás, mi papá manejando, mi mamá atrás, y ahí íbamos todos, hermano. Sereno, que 8 cuartos, hermano. Hoy no, una gripita. No te preocupes, aquí quédate, mijo. Eso no es estimar a tus hijos. Y yo no le estoy regañando, porque alguien dirá, usted porque todavía tiene sus hijos pequeños, ya no están ni tan pequeños, pero ellos saben, hermano. Yo digo, no, vamos a ir a la iglesia. Y vamos a ir a la iglesia. Problemas hoy con los padres. Entonces agarramos la vía más rápida. Es que para que haya paz en la casa, hermano, hay que dejar que los niños tengan sus cosas. No, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Usted es el único que va a tener que entregar cuentas por sus hijos. Nadie más se va a parar delante del Señor para decirle, Señor, aquí está. Nadie más. Así que tenemos una gran responsabilidad. Y sabe que no eche a sus hijos al desierto. No los eche que se mueran. Por eso fue que el ángel le habló a Agar y le dijo, no, tú vas a ir a traer al muchacho y lo vas a levantar con tu mano, en tu brazo. Porque yo oí la oración. Mira, a veces Dios oye la oración de ellos, no tanto la de nosotros, hermano. Dios está oyendo por qué los hijos se están yendo. Dios los oye cuando los hijos se quejan. ¿Cuántas veces sus hijos se han quejado de usted delante del Señor? Aquí dice que Dios oyó. ¿Qué decía? Mire, yo me imagino porque el sentimiento del muchacho Ismael en ese momento. Señor, pero si yo no tuve la culpa, si ese fue mi papá el que se metió en ese rollo, y cómo que ahora me viene a sacar, me echó sin herencia, me echó sin nada, mientras que mi medio hermano está allá gozándose. ¿Y por qué yo y por qué mi mamá ahora me deja aquí tirado? ¿Cuál cree que fue la oración de ese Ismael? Así, pero Agar decía, aquí, yo me voy a ir porque no quiero ir cuando se muera. Ay, hermano, qué amor. Qué amor de madre, ¿verdad? Que se muera el niño, muchacho. Pero hoy hay muchas madres que espiritualmente están haciendo lo mismo. Hoy hay muchos padres que espiritualmente están haciendo lo mismo. Y están diciéndole a sus hijos, váyanse, ahí está la puerta, salgan. No quieren ir, está bien, aquí quédense. Vayan por allá, vayan. Y las madres consintiendo. Y yo le puedo asegurar que hay hijos a los cuales Dios escucha más que a los padres. Y se han de estar preguntando los hijos por qué la situación en la que estamos viviendo. Pero hay que analizar la vida de los padres, hay que analizar. Y mire, y por eso yo vengo insistiendo desde el día martes, es necesario que venga una llenura del Espíritu Santo y que venga una unción tan poderosa como la de Elías, para que entonces podamos hablarle a los hijos, hermano. Tal vez yo no seré el más indicado, tendré la solvencia moral mejor que alguno, pero por lo menos puedo decir yo algo con respecto a esto. Por lo que veo, por donde yo crecí, por lo que Dios a mí me ha dado también. Gracias a Dios, algunos ya salieron de su responsabilidad. Mire, yo veo aquí a mi madre y yo sé que aún a esta edad y al tiempo en el que estamos, yo sé que todavía ruega por nosotros, por mis hermanos, por mí. Y para mí es un privilegio que esté acá, igual que hay padres que así lo están haciendo. Pero nunca me empujaron al desierto. Pero nunca, hermano, me entrecieron la puerta.
Pero nunca decidieron irse por la vía más rápida, porque hoy hay padres y madres llorando porque perdieron a sus hijos, porque sus hijos espiritualmente murieron, pero fueron ellos los culpables porque un día los echaron al desierto. Restauración, reconciliación, padres a hijos. ¿Por qué no mejor hacer una actividad donde invitemos a todos los padres y que traigamos a los hijos y que los padres se paren aquí en público y le pidan perdón a sus hijos? Ay, no, en público no, hermano. Uy, qué vergüenza. Sí, vergüenza, pero cuando los echaron no hubo vergüenza. Pedir perdón. Pedir perdón. Yo estoy terminando, hermano. Hay mucho más que hacer, pero como es de niños no nos vamos a alargar esto. Yo tuve una experiencia muy linda con mi padre, hermano, muy preciosa, y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo tuve un tiempo en el que la relación con mi padre no estaba bien, no estábamos bien, y Dios nos permitió en una ocasión. Él tenía que ir a una predicación a Chicago. Yo me recuerdo muy bien, y él me dijo: ¿querés ayudarme a manejar?, me dijo. Y como a mí me gustaba, entonces yo decidí irme con él y manejar. Y en el camino íbamos y no hablábamos. Pasaron primera hora, 2 horas, no hablábamos. Cuando de repente el Espíritu Santo llenó ese carro y él empezó a llorar. Estoy hablando de mi papá. Empezó a llorar y me empezó a pedir perdón por muchas de las cosas que él había hecho, que habían herido mi corazón. Y como él me pidió perdón, ay, hermano, mi corazón se llenó y el Espíritu Santo, ahí tuvimos que parar el carro a llorar. Y desde ese entonces la relación con mi padre fue una relación de amigos, confidentes, de todo, hermano. Peleábamos, llorábamos, nos abrazábamos, jugábamos, nos tirábamos encima. ¿Y qué no hacíamos, hermano? Pero Dios tuvo que traer eso primero, y yo le doy gracias a Dios, y por eso yo puedo testificar hoy que el trabajo primero es de padres que estén dispuestos a pararse y decir perdón, que asumamos nuestra responsabilidad como padres. Entonces nuestros hijos van a volver, hermano. ¿Acaso Dios no es poderoso para hacer cumplir su promesa? Pero se necesita una llenura del Espíritu Santo, y se necesita tener una unción como la de Elías para poder asumir esa responsabilidad y para poder pararnos frente a nuestros hijos y decirles: perdónenos por los errores que cometimos, y un día nosotros mismos los echamos de la casa, los echamos al desierto, al mundo. Perdónenos porque un día nosotros nos apartamos. Perdónenos porque un día nos salimos del orden. Hermano, y tener esa capacidad de poder hacerlo. Déjeme mostrarle esto acá, Segunda de Crónicas, solo se lo voy a leer, Segunda de Crónicas 39. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Oiga bien, vuélvete al Señor, vuélvete a Él, y entonces el Señor dice: los hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a Él, os volviereis a Él. Levítico 25:10: así consagraréis en el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Y yo termino con esto: porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, porque volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. ¿Será que los padres quieren volver al Señor hoy?
¿cuántos padres hay dispuestos a volverse al Señor? Porque la promesa es que cuando tú te vuelvas a Él, Él hará que tus hijos vuelvan, y que aquellos que los tenían cautivos los suelten, y que aquellos que un día los habían tenido aprisionados, que los tenían cautivos, hermano, encadenados, hoy se sueltan. Pero cuando ustedes, padres, vuelvan a mí, dice el Señor. No es fácil, hermano. No es fácil. Yo sé que algunos podrán decir: ay, hermano, pero lo que pasa es que la situación, esto y esto. Mire, no importa cuál sea la situación, o qué es lo que o qué fue lo que pasó en aquel entonces. Yo no sé qué pasó, pero yo lo que sí creo es que el Dios que ellos tuvieron es el mismo Dios que hoy nos está hablando a nosotros. El Dios que les habló a ellos, el Dios que les prometió a ellos que haría volver a sus hijos de regreso de la tierra de la cautividad, es el mismo Dios que está diciéndonos hoy a nosotros: yo voy a hacer que tus hijos vuelvan, pero si tú te vuelves a mí. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy usted tiene a sus hijos, todavía estarán pequeños, pero tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Hay una gran responsabilidad hoy en los hogares, hermano, lo cual debemos doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, este es el tiempo. ¿Y por qué puse Job capítulo 14? Porque el año del renuevo es un tiempo de renuevo para nosotros, y Dios estará renovando. Mire, Dios estará renovando. Dice acá que entonces habrá esperanza para el árbol, porque volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Renuevos, reinicios, renuevos. Tiempo de volvernos al estado original. Volvámonos al Señor. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Y si tiene a sus hijos, vaya con sus hijos, hermano. Abrace a sus hijos hoy. Ahí va el primero, mire. Bendiga a sus hijos. Los que estiman a sus hijos, bendíganlos. Recuerde, no hagamos lo de Agar, ni hagamos lo de Abraham. No optemos por la vía más rápida con nuestros hijos. Al contrario, digámosle hoy al Señor: Señor, aquí están mis hijos. Aquí están mis hijos, Señor. Y dijo Josué en aquel entonces: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero antes Josué le había dicho al pueblo: si mal os parece servir al Señor, pues entonces busquen a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que levante su oración en esta tarde delante del Señor. Ore por sus hijos, bendígalos hoy. Esta generación que hoy está levantándose en este lugar es una generación la cual el Señor empezará a usar grandemente para glorificar su nombre. Son importantes los niños dentro de la congregación. Son importantes y por lo tanto necesitamos bendecirlos, hermano. Bendiga a sus hijos, bendígalos en el nombre de Jesús. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder ver, Señor, a nuestros hijos, Señor, sirviéndote. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, ver tus misericordias, ver tus bondades, Señor. Nos permite, Señor, ver cosas grandes y lo que tú estás haciendo con ellos. Hoy venimos asumiendo nuestra responsabilidad delante de ti, Señor, como padres, poniendo, Señor, primeramente nuestra vida delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tú, Señor, hagas volver a nuestros hijos.
a nuestros hijos, Señor, biológicos, como también a aquellos hijos espirituales, Señor. Mientras nosotros nos volvemos a ti, Señor, vamos a volver nuestro corazón a ti. Vamos a volver nuestro corazón a ti. Y entonces los hijos regresarán a tierra, nuestra tierra. Los hijos regresarán a casa, porque esa es la promesa tuya, Señor. Traerás restauración, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, porque en este lugar, Señor, tú te haces presente. Porque en este lugar, Señor, tú estás. Y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo perdón, Señor, por todas las veces en las que nosotros, Señor, Padre, no supimos asumir nuestra responsabilidad, y nuestros hijos hoy han estado sufriendo la consecuencia de nuestros errores. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, bendito Dios, y le pedimos perdón a nuestros hijos también, Señor, por aquellas cosas que hicimos, que dijimos, Señor, de las cuales, Señor, fuimos nosotros los únicos culpables, Señor. Perdónanos, bendito Dios, en esta hora. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta administración. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder orar y de poder bendecir a nuestros hijos, Señor. Porque sabemos, Padre Celestial, que mientras nosotros los bendigamos, que mientras nosotros, Señor, los estimemos, y que mientras asumamos nuestra responsabilidad sin obviar el orden tuyo, Señor, nuestros hijos permanecerán. Nuestros hijos permanecerán. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das, Señor. Porque creemos, Señor, porque creemos fielmente que tu promesa se cumplirá. Porque creemos, Señor, que tú, Señor, harás cumplir tus promesas en medio de nosotros. Porque vienen tiempos de restauración. Viene un tiempo de restauración para tu iglesia, para las familias, Señor. Pero primero, Señor, estamos nosotros. Y hoy nos ponemos delante de ti una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta bendición. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Bendice a los hijos ausentes. Los bendecimos en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Y aquellos hijos que han estado, Señor, siendo, Padre Celestial, estorbados, que han estado siendo aprisionados, Señor, hoy los llamamos en el nombre de Jesús. Y tu promesa se cumple, Señor, en el nombre de Jesús.